Entonces, buenas noches, bienvenido a este último encuentro verde virtual de programaverde.cl, este espacio que armamos desde el Regional Metropolitano del Partido Ecologista para desarrollar un programa ideológico en el cual participan tanto gente de nuestro partido como personas de otros partidos, como personas del mundo ecologista, que nos invitan a compartir una serie de pensamientos, una serie de ideas que puedan nutrir nuestro programa y nuestra ideología para el próximo ciclo. En este último encuentro contamos con participantes ahí extraordinarios, muy feliz yo de poder cerrar este programa con los invitados del día de hoy, gente muy comprometida en diferentes niveles con un país más rico, con un país más justo, con un espacio donde podamos ser al final del día más felices y de manera más fácil. Así que sin quitarles más tiempo, los dejo con nuestra moderadora, Marta Aravena, que está como coordinadora de la comunidad del buen vivir de Puchuncaví y es una amiga ecologista de tantos años y una mujer a la que admiro tanto. Bienvenida, Marta. Buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecida de poder estar en este espacio, un espacio que le tengo mucho cariño, ustedes saben. Hoy vamos a conversar de economía y buen vivir, cómo conjugamos estas cosas en lo que se nos viene de futuro y cómo también la conjugamos con este posible nueva constitución que podamos tener. También es importante poner la mirada ahí. Y para eso nos acompañan dos panelistas. Tenemos a Wenceslao Unanue, que es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y además es director del Instituto Bienestar. También nos acompaña Hassan Akram, aquí tengo la oportunidad de conocerlo en persona, y él es profesor de políticas públicas de la Universidad Diego Portales. Vamos a partir con Wenceslao para que él nos contextualice cómo ve este tema y cuáles son sus aportes, cómo ve que debería cambiar la economía en función de las políticas de un buen vivir. Este buen vivir, que recuerden, viene desde nuestros pueblos originarios, el Monjen, como dice nuestro pueblo mapuche. ¿Cómo hacemos cruzar esos dos temas? Dale nomás, Wenceslao. O sea, voy a hablar un poco de algunas cosas. Yo creo que después vamos teniendo una interacción o conversación, tú nos vas haciendo preguntas. Quiero partir con una historia que a mí me marcó mucho. Yo estaba haciendo mi doctorado en Inglaterra y por esas cosas de la vida, bueno, yo estaba haciéndolo en psicología económica y me especializaba en felicidad. Y por esas cosas de la vida nos invitaron a un trabajo con las Naciones Unidas y Bután. Bután es un pequeño país que está enclavado en los Himalayas, entre la India, China, Nepal, que coincidía con una de las declaraciones que yo creo más potentes en el último tiempo de las Naciones Unidas, que planteaba que la felicidad tiene que estar en el centro de las políticas públicas. Bueno, y a raíz de estas casualidades de la vida, fuimos a Bután y estábamos conversando con el ministro de Salud de este país, y se me acerca y me dice, porque le llamó la atención que había gente de Chile, y estábamos con Manfred Maxneff, y me dice algo así. Voy a tratar de explicar un poco la pregunta en el contexto, porque a mí me dejó un poco choqueado. Va y me dice, cuéntame, ¿por qué decidieron tener salud privada? Y como que yo lo miré y como que no sabía si me estaba bromeando o no me estaba bromeando. Y me dices, no, te lo pregunto en serio. Y yo le devolví la pregunta y le dije, pero ¿por qué me preguntas eso? Y me dice, sí, porque en realidad, mira, nosotros nos hemos cuestionado harto esto y decidimos que no vamos a tener salud privada.
porque la salud privada destruye la salud pública. Y me lo dijo así, me dijo, mira, si tú tienes una salud privada, como la salud privada funciona en base a ganancias, va a ser el privado el que va a ganar, le va a poder pagar más a los médicos, a las enfermeras, va a tener mejor infraestructura y por lo tanto vas a ir destruyendo la salud pública. Entonces como que para nosotros no tiene mucho sentido. Podríamos tener algo de salud privada, pero en realidad lo que tiene que estar fortalecida es la salud pública. Y eso a mí me marcó mucho con la claridad que lo dijo. Fue una conversación bastante más larga, porque después lo llevamos a la educación, y él nos decía también, sí, en los países existe la educación privada, pero no es lo común que en los países más desarrollados o con mejor calidad de vida, lo más fuerte sea la educación privada. En general, lo que debiera ser más fuerte es la educación pública, que tiene que estar al alcance de todos. Bueno, y ahí la conversación se extendió, llegué a Chile, escribimos un montón de columnas, como que en los diarios empezamos a abrir el tema, y bueno, a mí me encanta el modelo de desarrollo que ellos tienen. Bután es un país que debe ser el 98% budista, y cuando uno habla de modelo de Bután, te dice, ya, pero eso déjaselo a estos orientales que viven de la meditación. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo y hemos ido cambiando como sociedad, yo lo veo en las clases. Cuando enseñábamos esto hace 10 años, como que te miraban como bicho raro, pero hoy día, sobre todo, por ejemplo, después del despertar del 18 de octubre, cada vez lo ven como menos extraño. O sea, un modelo, yo voy a mencionarle algunos puntos. El modelo de desarrollo de ellos, te dicen, obviamente tienen que haber ingresos y una calidad material de vida importante, tiene que haber una educación buena, tiene que haber salud buena, independiente de que ellos lo logren o no, porque ellos son un país bastante pobre. Uno no lo va a encontrar jamás en los rankings, al principio de los rankings, ni de felicidad, ni de desarrollo, pero como su modelo, a lo que quieren ellos apuntar, son a cosas que si uno las mira no son tan extraños. O sea, acabo de mencionar ingresos, salud y educación. Pero ¿dónde vienen las diferencias? En que ellos tienen definido que lo fuerte tiene que ser lo público, pero además agregan cosas que cada vez nosotros le hemos ido dando importancia, por suerte. Y un pilar fundamental que tienen es el medio ambiente. Y este modelo de desarrollo, después voy a continuar con algunos otros puntos, es tan importante que cuando van a haber políticas públicas o privadas en cualquier sentido, tienen que pasar por lo que se conoce como la Gross National Happiness Commission, que es la Comisión de Felicidad Interna Bruta, para ver de qué manera podría afectar al bienestar y a la felicidad de sus habitantes políticas nuevas, por ejemplo. Entonces, para ellos es tremendamente importante en el desarrollo, un pilar de sus 9 pilares es el medio ambiente. Y así como el medio ambiente es importante, también lo es algo que le llaman la vitalidad comunitaria. Y nosotros nos preguntamos, por ejemplo, yo me pregunto todo el tiempo, o sea, ¿quién conoce a sus vecinos? O el capital social que existe en las comunidades, en Santiago sobre todo, que hemos ido creciendo con edificio tras edificio, en parte gracias a las manifestaciones. Uno ha empezado a conversar más con la gente que tiene al lado, las protestas, pero normalmente uno le pregunta a la gente, y la mayor parte de la gente, al menos en los sectores más acomodados, en los sectores más pobres cambian las cosas. La mayor parte de la gente no tiene idea quién es el vecino del lado. Entonces, por ejemplo, para la gente de Bután es tremendamente importante que uno conozca no solo al vecino, sino que a la comunidad entera. Otro de los pilares es la cultura, el respeto a las tradiciones. Y uno se puede preguntar, bueno, y en Chile, con el conflicto que tenemos con el pueblo mapuche o con las etnias que nosotros tenemos, ¿le damos realmente la importancia que tienen en el ámbito del desarrollo, reconocer culturalmente de dónde venimos? Y
Por ejemplo, otra de las cosas que a mí me llamó la atención es que ellos dentro de los pilares de su modelo de desarrollo tienen el uso del tiempo. ¿Y cómo lo plantean ellos? No es que tenga que ser 100% así, pero su recomendación casi desde el budismo es: el ser humano debiera dedicar 8 horas a dormir, 8 horas a trabajar y 8 horas a compartir con la familia y ayudar, a ser altruista. No es que sean las 8, 8 y 8, pueden ser 7, más o menos 8, pero en realidad por ahí. Si nosotros dormimos menos de 7 horas, eh, vamos a andar con problemas. Si trabajamos 12 horas entre los viajes de ida y de vuelta, vamos a tener problemas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cuando se lanzó esta propuesta de las 40 horas, como que uno se encontraba con la gente al principio con miedo, pero después, cuando se les iba preguntando en más detalle, nosotros hicimos estudios y que nos decían: no, pero tu estudio está malo. Sacamos los primeros estudios y el 82-83% de la gente estaba de acuerdo con la rebaja de la jornada a las 40 horas. Y curiosamente, los que estaban en contra de la rebaja a las 40 horas, ¿quiénes eran? En general estaban bien marcados los grupos, fundamentalmente grupos de altos ingresos, con sueldos sobre 4, 5, 6 millones de pesos, en cargos gerenciales o dueños de empresas. Entonces pudimos identificar bien los perfiles, pero ¿a qué voy? Que más del 82-83% de la gente estaba de acuerdo con esto de las 40 horas, y si uno lo divide en 5 días, son 8 horas de trabajo. Ya eso es un avance, al menos en términos de reconocer las cosas que nosotros necesitamos cambiar. Entonces, ese modelo como que a mí me llamó mucho la atención, y hoy en día uno podría decir: pero en realidad no es tan extraño este modelo budista, son cosas que nosotros debiéramos tener. Por ejemplo, definen buen gobierno. Tiene una serie de características el buen gobierno, pero una de las cosas cruciales es que el buen gobierno tiene honestidad, está para servir a los otros y genera confianza. Nosotros tenemos estudios que venimos haciendo por años, donde, no sé, más del 90% de la gente desconfía del gobierno, desconfía del partido, de los partidos políticos, más del 60% desconfía de los empresarios. Entonces, incluso un dato que es bien anecdótico, siempre que lo mostramos, alrededor del 50% de la gente desconfía de sus parejas. Entonces nosotros vivimos en un mundo de desconfianza en Chile. Chile no solamente tiene índices de desigualdad de los peores del mundo, sino que de confianza y de desconfianza. Entonces, para mí el desarrollo es algo holístico, que tiene que ver con ingresos, pero también tiene que ver con mi interacción con otros. Aquí hablaban del buen vivir. El buen vivir es un buen vivir con uno mismo, pero un buen vivir también con los otros, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con los vecinos, pero también un buen vivir con el entorno, con el medio ambiente y con el planeta. En Bután, por ejemplo, ellos definen la felicidad como la felicidad de todo elemento vivo sobre la Tierra. No es antropocentrismo solamente del ser humano, sino que es una globalidad, un buen vivir, como les digo, con nosotros, con otros y con el medio ambiente y con el planeta. Eso se acerca bastante a mi visión de desarrollo y con una sociedad que me gustaría tener, con una sociedad con la que sueño. Y voy a parar ahí porque no quiero pasarme. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a dejar a Hassan para que él también nos contextualice en este concepto de economía y buen vivir, que nos dé su apreciación para que luego podamos hacer la conversa, las preguntas. Quienes quieran ir haciendo preguntas, háganlas por el chat, y yo las voy a tener presente para ir haciéndolas una vez que interactuemos. Ya, Hassan. Hola, antes que nada, muchas gracias al PEP por la iniciativa. Es un lindo momento para poder estar conversando acerca de un Chile mejor, ¿cierto? Que estamos
pronto en el momento de un plebiscito para cambiar la constitución que se redactó durante la dictadura, que ha actuado como una camisa de fuerza, que ha limitado la posibilidad de una transformación de este país, que ha bloqueado una reflexión más profunda acerca de qué tipo de sociedad queremos, porque al final tenía secuestrada la democracia. Entonces, ¿cuál es el punto de soñar con otro país si al final las instituciones democráticas no pueden ir afuera de un modelo bien específico? Entonces, en este momento, las reflexiones que Wenceslao estaba haciendo son muy actuales, digamos. Entonces, me alegro mucho de tener la oportunidad de conversar esos temas. Ahora, yo quizás vengo de un contexto en términos económicos, no sé si más tradicional, pero definitivamente más materialista en términos de la forma en que yo analizo las cosas. Yo veo los temas de mediano plazo y de largo plazo. Y muchas de las profundizaciones psicológicas de acerca del cambio en la naturaleza del ser humano me parecen temas de largo plazo que no podemos y además no debemos tratar de cambiar en el mediano plazo. Porque la psicología humana es algo que no es moldeable por las políticas públicas, por lo menos no tiene rigideces, digamos, para usar el lenguaje económico. Es algo que no se puede moldear a mediano plazo y es una mala idea tratar de hacerlo. El ejemplo que a mí me gusta mucho es el tema de las cooperativas. Yo creo que las cooperativas son una semilla para una forma de actuar distinta. ¿Ya? Los seres humanos en un contexto competitivo de un libre mercado, además con un Estado subsidiario neoliberal, con los derechos sociales mercantilizados, el ser humano aprende a actuar de forma competitiva, de forma egoísta, y tenemos toda la socialización temprana de la infancia, de los colegios, de las familias, que nos moldea en ese sentido. Se puede pelear contra eso, pero esa es la realidad de las personas en esta sociedad. Entonces, una cooperativa que nos enseña otras formas de actuar es la semilla para otro tipo de modelo económico que no se basa en ese tipo de competencias y uno aprende la cooperación. El problema, o no el problema, pero lo fundamental, es que la cooperativa no es algo que se crea, sino algo que crece. ¿Ya? Eso, de hecho, es algo fundamental. Incluso economistas de derecha lo entienden. Friedrich Hayek, que es el gran neoliberal, que igual entiende el concepto de la evolución biológica. Y tiene esa misma idea, que hay ciertas cosas que son órdenes espontáneos, no órdenes creados. Si el Estado declara, ahora vamos a formar 1.500 cooperativas, ¿ya? Ustedes, ese grupo, son una cooperativa. Pueden declarar que jurídicamente este grupo de 5 personas que no se conocen son una cooperativa, pero en realidad las relaciones humanas y personales entre esas personas no han cambiado. No, y eso fue un problema incluso durante la reforma agraria de la Unidad Popular, cuando al final estaban dividiendo las tierras de los antiguos latifundios y daban a la gente la oportunidad después de trabajar la tierra en común. Y eso fue un fracaso. Hemos visto las granjas colectivas en general son un desastre. Funciona mucho mejor la agricultura a pequeña escala, familiar, individual, porque cuando uno obliga a la gente a trabajar en conjunto, eso genera rechazo, no funciona. Las cooperativas tienen que crecer de manera orgánica, precisamente porque esas... otra visión del mundo es algo de largo plazo. Desde el Estado, lo que se puede hacer es simplemente dar facilidades para la creación de eso, pero no podemos usar eso como el modelo de transformación de la sociedad, ¿ya? Porque hay una necesidad urgente en el corto, mediano plazo de transformar. Y eso lo veo en formas bastante más tradicionales. Yo empiezo con el concepto de derechos sociales. Yo creo que en Chile, en este momento, se podría garantizar derecho social a la salud, a la educación, a una vejez digna, a las pensiones. Y eso en la realidad del Chile de hoy día no se cumple. O sea, hay personas que tienen que hacer bingo para costear tratamientos de cáncer. Eso es indigno.
¿cierto? Tenemos personas que tienen que endeudarse para estudiar. Eso también es indigno e injusto. Y podemos garantizar derechos sociales de calidad, ¿ya? Y eso es un tema que se puede, con el tema de salud, por ejemplo, se puede crear un seguro único. En este momento, el 7% de cotización que se hace, ¿ya? Es algo que los más ricos pueden sacar del sistema. Entonces, seguro que es muy cierto que el sistema privado afecta al sistema público. Precisamente, de hecho, ¿por qué funciona tan bien el sistema privado en Chile? Porque tiene una minoría de los pacientes y una mayoría de las horas médicas. Mientras que el sistema público tiene una mayoría de pacientes y una minoría de las horas médicas. Obviamente se va a generar ese tipo de desfase, entonces. Pero cuando uno piensa en términos de derechos sociales, garantizar derechos sociales que implica tener seguros únicos, que implica tener impuestos más altos, que implica tener una economía más dinámica. Y yo creo que soy en ese sentido más tradicional. Yo creo que la economía se tiene que mantener un crecimiento más alto para poder generar los recursos suficientes para tener derechos sociales de calidad, ¿ya? Si queremos un sistema de salud de calidad, entre comillas, mundial, lo que necesitamos es más crecimiento económico. Y yo creo que es fundamental tener planificación de ese crecimiento. El crecimiento es un gran mito de los neoliberales, que el crecimiento económico es algo que es especialidad de ellos. De hecho, es al revés, ¿no? Siempre hacen esos charlatanes de la economía tipo Axel Kaiser que dicen, la izquierda quiere que toda la gente sea igualmente pobres, ¿ya? No, la equidad, la igualdad es fundamental para conseguir el crecimiento económico incluso, ¿no? Los últimos estudios del Fondo Monetario Internacional demuestran claramente que las sociedades con altos niveles de desigualdad crecen más lentamente, ¿ya? La desigualdad es malo para el crecimiento. Esas altas concentraciones económicas, los monopolios, crean empresas poco competitivas. Tenemos una matriz productiva, exportadora, poco diversificada, basada en recursos naturales levemente procesados, y ese tipo de cosas implica un crecimiento volátil, dependiendo del precio de los recursos naturales, y en este momento estancado. Y si tenemos este tipo de estancamiento en el crecimiento, no podemos financiar derechos sociales de calidad. Entonces, yo tengo esa visión más de desarrollo económico para financiar derechos sociales en el mediano plazo, algo que creo que podemos conseguir para que ninguna persona en Chile tenga que hacer bingo para financiar tratamiento de cáncer. ¿Ya? En una serie de otras cosas, la pobreza es bien indigna. Podemos resolver eso y a largo plazo sí podemos empezar a pensar en otro modelo completamente distinto. Y yo creo que eso psicológicamente es súper importante, ver la transformación del ser humano. Pero eso de verdad yo creo que es algo que no podemos hacer desde las políticas públicas actualmente, sino que se tiene que ver primero un paso de garantizar derechos sociales y generar una economía moderna, diversificada, y luego ver una transición. En ese sentido, no puedo dejar, no estoy acá para generar controversia, pero hay ciertas cosas que dijo Wenceslao con que yo no estoy muy de acuerdo. A ver, el reino de Bután fue una monarquía absoluta, ¿cierto? Con un rey santificado, o sea, una gran parte de la población creía en el rey con poderes de verdad divinos, y se terminó la monarquía en el año 2000, ¿ya? Y la democracia que ellos tienen es una democracia bastante superficial, ¿ya? El reino de Bután tiene más de 200.000, de una población de 700.000 por lo que me acuerdo, unos 200.000 personas que eran de origen nepalí, que sufrieron la opresión de la familia real durante todos los 80 y 90. O sea, Bután es un país donde tienen rasgos autoritarios tradicionales, una tasa de alfabetización de 60%. ¿Ya? Yo no soy, yo creo mucho en el desarrollo económico porque yo soy hijo de migrantes, yo soy británico, pero mis abuelos eran de Pakistán. Yo conozco la región de sur de Asia bastante bien por conexiones familiares. Los contextos rurales de pobreza
no contextos rurales post una modernización y una industrialización, son autoritarios, son miserables en gran parte, ¿no? Alfabetización de 60%, estamos hablando de situación de salud, igual 69 años para hombres en expectativa de vida típica, pero baja mucho en ciertas zonas rurales. Creo que no debemos confundir al final lo que, en mi opinión, es como una U invertida. Y así tiene que transformar, y no debemos confundir el comienzo con el fin. O sea que hay un cierto tipo de ruralidad, cierto tipo de vida antes de desarrollo que parece mucho como sería una vida post-desarrollo. ¿Ya? Pero son en realidad distintas, porque ahí después, posterior a una industrialización, posterior a una tecnificación de la economía, uno puede transformar la matriz económica y transformar la manera en que se producen bienes y servicios con un enfoque que vuelve a ciertas cosas que se pierden durante la modernización. Pero eso tiene que ser distinto de cómo eran, como eran esas experiencias feudales anteriores. Esa es la sensación que yo tengo. Estoy seguro que no es lo que, no es lo que nadie está queriendo decir acá, solamente que a mí, por esa conexión, quería mencionar que en general creo que debemos rescatar y resignificar conceptos como desarrollo y crecimiento y estar un poco cuidadosos, o no sé, con el tema de ver sociedades que no han pasado por eso, porque en general tienden a tener elementos autoritarios importantes. De todas formas, yo creo que todos acá compartimos una visión a largo plazo de la transformación fundamental de las sociedades actuales competitivas y egoístas. Y creo que solamente tenemos que afinar ruta para llegar ahí. Eso, muchas gracias. Gracias, Hassan. Antes de hacer la primera pregunta, quería decir, Hassan, que me va a disculpar, pero no comparto mucho contigo lo que acabas de decir. Yo soy de Puchuncaví, vengo de una zona de sacrificio, soy ecologista y según mi entendido del buen vivir, la palabra crecimiento no tiene cabida para nosotros. Tú hablas de un cambio a largo plazo y la verdad que en esta zona sacrificada respiramos todos los días veneno y no podemos seguir en estas condiciones. Pero para que estas zonas de sacrificio y las múltiples zonas en conflicto que tiene Chile y que además se adhieren a cuantas que hay en el mundo y que hoy día nos tiene una crisis climática muy grave, nosotros tenemos que cambiar la mentalidad de cómo habitamos la casa de todos. Y yo creo que ahí hay que poner en el acento que la economía tiene que cambiar, la economía tiene que estar enfocada a cómo nos desenvolvemos para generar nuestros recursos de subsistencia, no de riqueza, de subsistencia. Disculpa la aclaración y mi opinión, pero tenía que decirlo porque la verdad que el extractivismo últimamente nos ha dado muy duro. Y creo que nos queda muy poco tiempo para que reaccionemos. En el chat tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo salir del estancamiento económico? ¿Cambiando la Constitución o las políticas sociales con un Congreso más unicameral que con 2 cámaras apurando el tema social? No sé cuál de los dos quiere contestar primero. Ambos pueden contestar la pregunta porque no está individualizada. Yo puedo decir algo, como aquí me invitó a hablar como desde lo personal, voy a hablar como desde lo que yo siento. Antes de hablar de si una cámara o 2 cámaras, yo creo que lo que tenemos que hacer es limpiar el Congreso. Y limpiar el Congreso, limpiar el gobierno, limpiar a los líderes. Y yo, por ejemplo, soy súper radical.
estamos acostumbrados a ver a cada rato ejemplos de corrupción en distintos ámbitos. Y me gustó una frase que usó Hassan, no sé si era exactamente así, pero habló algo así como este modelo ha tenido secuestrada la democracia. Y eso es verdad. Entonces, yo pondría prohibiciones. O sea, yo creo que nadie que haya estado en un cargo público de alto nivel puede volver a estar después de este Chile que cambió. Yo creo que después de este plebiscito, las próximas elecciones, tenemos que poner límites y tenemos que limpiar lo que ya tenemos y aquello que nos impide avanzar. Entonces, creo que antes de hablar de una o dos cámaras, tenemos que hacer un corte y yo propondría de verdad que nadie que haya estado en el Congreso, en cualquiera de las cámaras, o en un ministerio, o en una subsecretaría, o en una superintendencia, ahí hay que definir hasta dónde llega el límite, nadie puede volver a estar de aquí en adelante. Y eso nos va a obligar a rejuvenecer la política, a rejuvenecer los liderazgos y a erradicar la corrupción. Un montón de gente te puede decir, ya, pero es que en realidad si sacas a los políticos de siempre o a los líderes, no vaya a tener con qué llenarlo. Es mentira. Chile se ha ido desarrollando en capacidad intelectual, cada vez llega más gente formada en el extranjero y buenas personas que necesitan llenar 1000 cargos públicos, va a tener 5000 postulantes. O sea, no tengo ninguna duda que eso lo vamos a poder hacer. Para mí es más importante eso, cosa de poder retomar la confianza. Gracias, Wenceslao. Hassan, ¿tu opinión de la pregunta hecha? Ya. Dice, ¿cómo es salir del estancamiento económico? El estancamiento económico es un fenómeno en Chile de largo plazo. Tenemos desde hace 15 años la productividad laboral estancada y eso va a generar bajo crecimiento después del superciclo de cobre. La única forma de salir de ese es a través de nuevas políticas públicas. Pero en el contexto actual no se pueden cambiar las políticas públicas. Por eso se tiene que pensar en una estrategia de etapas. Y yo creo, y en eso yo soy muy rígido, yo creo que las etapas tienen que ir en orden y tienen que ser primero constitucional, posteriormente políticos y después económicos. Como hay una idea, una suerte de mito, que la constitución actual es lo que está creando la sociedad, o obligando a Chile a ser una sociedad neoliberal. La gente piensa que la Constitución dice Chile es un país neoliberal con un Estado subsidiario. No es así. Ni la palabra neoliberal ni la palabra subsidiario está en la Constitución. La Constitución no crea la sociedad. Más bien lo que hace la Constitución es frenar cambios. El neoliberalismo se construyó durante la dictadura cívico-militar, ¿ya? Por una serie de reformas y posteriormente crean la Constitución como un candado, algo que frena cambios. Si tuviéramos otro modelo no neoliberal, esta misma Constitución estaría frenando los cambios. Pongo énfasis en eso porque cuando hablamos de una etapa constitucional, esta etapa no es para poner políticas públicas en la Constitución. Sacar de la Constitución lo del neoliberal y poner Chile es un país de derechos sociales con garantizada la salud y la vivienda y todas estas cosas. Porque, ojo, América Latina es una región lleno de países con constituciones largas y rimbombantes que declaran los derechos sociales a toda la población, pero la gente en realidad vive privada de esos mismos derechos, porque la Constitución queda como letra muerta. Porque lo importante de la Constitución no es la parte que los abogados llaman dogmática, donde se describe los derechos. Eso no es la parte importante. Es la parte orgánica o la parte institucional donde se describe la construcción del Estado. Si queremos derechos sociales en Chile, por ejemplo, si queremos mejores pensiones, ¿cómo se hace? Se hace una nueva ley de pensiones. Si queremos mejor salud, se hace una nueva ley de salud para definir un nuevo sistema. El problema es que actualmente, si uno hace una nueva ley, el Congreso funciona de tal manera que esta ley no sale. Primero porque tenemos, como muy bien dijo Wenceslao, el maridaje entre la política y el dinero y esta clase política efectivamente comprada que tenemos que sacarlos todos. Yo creo que sí necesitamos esa renovación. Pero además esas instituciones contramayoritarias, ¿cierto? Que tenemos como el Tribunal Constitucional que va a declarar, sin mucha razón, porque en realidad no es un tribunal de justicia, sino una institución política cuyos ministros son con posición política conocida, no son jueces independientes, son políticos y con su lógica binominal van declarando nuevas leyes inconstitucionales.
además de los altos quórum y todos los demás. Entonces, la nueva constitución, como etapa, no es para hacer el cambio económico, es para crear simplemente democracia. Con una nueva constitución no van a subir las pensiones, no van a mejorar los salarios, no va a mejorar la situación del medio ambiente. Solamente vamos a tener democracia. Y con democracia, después llega el segundo paso, que después de lo constitucional, que democratiza el país, podemos hacer una nueva política. Y esa nueva política permite la transformación económica. El fracaso, por ejemplo, de la Unidad Popular es hacer eso en un orden distinto, tratar de hacer todo a la vez. ¿Ya? Tratar, usando una constitución que no daba el ancho, que no tenía un Estado consolidado, hacer cambios profundos económicos. ¿Ya? No, debemos ser cuidadosos en que primero hay que cambiar la constitución para crear el aparato democrático. Después hay que resignificar la política y después se hace lo económico. Y ojo, Chile tiene, yo soy muy optimista con Chile. Chile tiene buena historia en eso, porque de hecho, frente a la Gran Depresión, que colapsó la economía chilena, de hecho fue un doble golpe. Fue la Gran Depresión que llegó desde afuera, además la crisis de salitre que estaba adentro. Entonces, Chile sufrió de esas dos cosas. ¿Qué hizo Chile? Primero, una nueva constitución, la de 1925. Después se cambió la política, entraron entonces el Partido Radical, entraron a un gran aumento en el sufragio, y después se forma la Corfo y se empieza a industrializar el país. Entonces ahí exitosamente el Frente Popular en Chile hace el cambio constitucional, político y luego económico. Y yo creo que eso es la forma de salir exitosamente de esta situación. Eso. Una pregunta, Marta. En algún momento me encantaría responder sobre extractivismo y el tema de crecimiento, pero supongo que va a haber una pregunta sobre eso más adelante. Sí, vamos a continuar con tenemos varias preguntas ahí. El Movimiento Nacional por la Infancia da sus saludos y pregunta, ¿una economía y un medio ambiente en función del interés superior de la niñez? ¿Dónde poner el foco de la atención? ¿Entendieron la pregunta? Yo no. Dice, una economía y un medio ambiente en función del interés superior de la niñez. Yo, así como lo veo y lo asocio, lo voy a llevar al plano de mi zona. Aquí se privilegian los intereses de las grandes industrias por sobre la protección de los niños y las niñas. Aquí hubo un envenenamiento masivo en 2018 y primó el interés económico sobre los derechos humanos. Entonces me imagino cómo conjugas economía y medio ambiente en función del interés superior de la niñez, de cuidar a los niños y a las niñas. Ok. A ver, voy a dar mi opinión. Muchas veces se tiende a pensar que hay un trade-off, como o es esto o lo otro. Yo cuando me hice bien amigo de Manfred, Max Neff, y él fue el primero que lanzó, al menos que yo sepa, esta frase que estamos acostumbrados a ver a los seres humanos al servicio de la economía, cuando es la economía la que tiene que estar al servicio de los seres humanos. Tenemos que cambiar las prioridades. Entonces, si ocurre eso que están diciendo y se ha sacrificado vida humana, eso merece el máximo castigo. Y yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de penalizar estas cosas. Por ejemplo, en el caso de la corrupción, díganme quién está preso por casos de corrupción emblemática. Tenemos una legislación tremendamente débil. ¿Qué es lo que se argumenta? No, que en realidad podemos castigarlo con penas económicas porque eso va a desincentivar la gana de corromper. No, eso es falso. Lo que más desincentiva las ganas de ser corrupto es que haya una cárcel efectiva y duradera. Yo creo que lo mismo tenemos que hacer para los que infringen o los que generan ese daño a través del medio ambiente y que con el medio ambiente se pierden vidas. No hay un trade-off. Es una cosa que está primero.
todo ser vivo, el ser humano, y si alguien se pregunta, bueno, ¿habrá que sacrificar como para poder crecer? No, eso no puede existir. Tiene que estar primero la vida, y si alguien atenta contra la vida, las penas máximas, y en eso tenemos que avanzar en nuestra legislación, pero a la vez, desde el punto de vista de lo que nosotros hemos estudiado, el cuidar el medio ambiente, y entre comillas, sacrificando otras cosas, también tiene sus beneficios. El medio ambiente es un componente esencial de la calidad de vida de los seres humanos. De hecho, hay metaanálisis, que son estudios de cómo las personas tienen mejor salud física, mejor salud emocional, mejor relación con otros, cuando tienen un medio ambiente con el cual convivir sanamente. Eso. Gracias, Wenceslao. Cristian Villarroel nos pregunta, y esto va para Hassán: quisiera saber tu opinión en relación a los paradigmas de izquierda y derecha en una sociedad del siglo XXI, con desafíos globales, socioambientales, climáticas actuales, pero con carencias estructurales del siglo XX. Similar a la cita de Max Neff que acaba de mencionar Wenceslao, a esa frase que también me gusta de Rafael Correa, que dice: el mercado es un gran siervo, pero un pésimo amo. ¿Ya? Entonces, uno puede usar el mercado y la competencia como una herramienta para conseguir ciertas cosas. Las lógicas de competencia, cuando uno tiene la psicología de las personas sin esa capacidad de entendimiento profundo, las lógicas de competencia sí sirven en general para mejorar la calidad de productos que luego se ocupan para la supervivencia humana. O sea, el mercado es una buena herramienta para proteger vidas, ¿ya? Porque por algo hemos visto el tremendo aumento en el bienestar humano, en la expectativa de vida humana posterior a la revolución industrial. Ojo, yo soy defensor del crecimiento porque he visto los efectos de crecimiento. Yo he visto, es cosa fuerte ver sociedades que no han pasado por procesos industriales. Yo tuve toda una infancia yendo regularmente hacia del sur, conozco súper bien Pakistán, la India, Nepal, Bután, viendo niños mendigando a pata pelada, viendo una pobreza de un nivel brutal, que es difícil de dimensionar la crueldad y la miseria de las sociedades que no han logrado generar un crecimiento sustentable a largo plazo y han logrado subir los salarios reales de las personas. Porque, ojo, cuando uno crece uno tiene mayores salarios. Entonces, yo creo que usar el mercado y esas lógicas de competencia para generar recursos, para salir de esa pobreza, me parece una excelente idea. Pero, y eso es lo importante de lo que dice de Correa, el mercado es un pésimo amo. Tener una sociedad de mercado donde nos obsesionan con el consumismo, cuando uno piensa que la competencia es todo y por ende el Estado deja de regular la economía, no solo es malo porque termina afectando la calidad de vida de las personas, también termina sofocando la misma lógica del mercado. Y por eso tenemos con la economía estancada. Yo creo que para poder generar, yo diría, que la necesidad en sociedades que son, como dice, con limitaciones del siglo XX, sociedades que no han pasado por procesos de industrialización y modernización tecnológica, sufren entonces de una heterogeneidad productiva, personas que ganan salarios muy bajos, y tienen entonces carencias muy importantes. Si tiene que promover desde el Estado, y voy a usar una palabra que es muy poco de moda, pero creo que es fundamental, un Estado planificador, ¿ya? Los grandes ejemplos de transformación económica en el mundo se han dado por planificación económica, ¿no? La transformación, bueno, de lo que se llama, hay un libro del primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, que se llama Desde el tercer mundo al primer mundo, que habla precisamente de esa transformación desde una sociedad donde los niños estaban mendigando a pata pelada. En el caso de Corea del Sur hay
libro que justo antes de su momento de despegue industrial se van algunos investigadores de tecnología. Hay mujeres fuera de la primera fábrica mendigando con una guagua muerta en brazos. ¿Ya? Sociedades que eran mucho más pobres que Chile en los 60, que hoy son mucho más ricos. Eso se ha logrado a través de la planificación económica, no a través del neoliberalismo, a través de estados que intervienen en la economía, que buscan sectorialmente los que tienen más externalidades positivas de tecnología, como se dice en la jerga, que implica efectivamente no depender del extractivismo, de sacar piedras de la tierra, sino hacer cosas más complejas en términos tecnológicos. Eso efectivamente es la lógica que podemos hacer. Necesitamos esa pata de un Estado desarrollista, que otras sociedades, el debate en Europa, por ejemplo, el debate en Estados Unidos, es un debate de decrecimiento. Uno puede hablar de decrecer cuando uno tiene cierto nivel de productividad y cierto nivel de riqueza. Muy distinto a hablar de decrecimiento en sociedades que tienen brechas productivas enormes, ¿no? Todavía un tercio de la frontera productiva con Estados Unidos en Chile. Desde acá es muy difícil hablar de esa cosa, entonces yo creo que es fundamental un Estado desarrollista junto con un Estado de bienestar. ¿Ya? Yo creo que esas dos cosas se tienen que conjugar en una visión del siglo XXI. Hay otro elemento ahí, creo que tiene que ver con el... bueno, no quiero hablar demasiado del tema, quizás voy a poder profundizar después, pero en el nuevo contexto de no solo de la globalización de la economía mundial, sino también de la regionalización, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la crisis climática que en este momento ya está cobrando vidas, la forma de transformación económica va a ser a través de una nueva infraestructura económica regionalizada. Eso va a ser fundamental y va a incluir patrones de crecimiento distintos, pero eso lo podemos profundizar después. Gracias. Hay otra pregunta para ti, Hassan, que del Movimiento Nacional por la Infancia. Dice, en esta construcción del Estado mediante la Carta Fundamental y en democracia, a juicio tuyo, ¿qué se debe ingresar texto para garantizar la protección de la niñez y de las poblaciones frágiles, adulto mayor, discapacidad? Destacar que la actual Constitución no incorpora la palabra niño o niña y que el 25,6% de la población chilena son niños y niñas. Mantengamos el orden de respuesta, que igual seguro que Venceslao tiene cosas que decir al respecto. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Es que no sé si quieren pasar a otra, pero esa como que iba dirigida, ¿no? Con nombre y apellido. Sí, pero si tú tienes tu apreciación también podrías respondernos. Tengo mi apreciación, pero tengo que hacer algo de historia. Nosotros, que también es como otra historia, no sé si han tenido la suerte de ver un documental que se llama Chicago Boys. Tuve la suerte, me invitó a Carola Fuentes al lanzamiento en la Católica. Y bueno, el modelo neoliberal que nosotros tenemos es un modelo neoliberal extremo que no tiene ninguna comparación en ningún país del mundo. Entonces, cuando se entrevistó a uno de los ideólogos norteamericanos, le preguntaron que por qué había logrado pasar eso en Chile. Y él, muy feliz, decía, bueno, porque en Chile se conjugaron unas cosas que no se conjugó en ningún otro lado en el mundo. Que había llegado una dictadura que logró mandar a un grupo de personas a estudiar en Estados Unidos estas políticas neoliberales extremas, pero habían vuelto a una dictadura, y la dictadura les permitió hacer lo que quisieran. Lo cual no habría pasado en otro país. O sea, un montón de las políticas y la forma de ver el mundo que hoy día tenemos en Chile es producto de los Chicago Boys que se conjugaron con una dictadura. ¿Por qué digo esto? Porque
en la Constitución, si uno hace historia, cuando uno la veía al principio no hablaba de, o sea, hablaba de hombres, y costó un mundo que se reconociera que eran hombres y mujeres. Entonces, independiente de que alguien pueda decir, bueno, las cosas por ley no cambian, o sea, no van a cambiar los derechos de los niños ni la realidad de los niños por ponerlo en una Constitución, yo creo que sí. Yo creo que al menos es un deber moral reconocer que tienen derecho a una vida digna, y es un derecho que tenemos que nosotros asegurárselo. O sea, las cosas que pasan en el Sename son cosas que nos debieran avergonzar como sociedad, pero no lo hemos logrado cambiar. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y en parte es porque nosotros como sociedad somos una sociedad tremendamente individualista. El modelo neoliberal nos cambió la forma de ser como chilenos. Antiguamente nosotros éramos una sociedad mucho más colectivista, pero con este modelo que nosotros tenemos, nos hemos vuelto una sociedad en la cual lo que importa, por sobre todo, es un yo. Y nosotros tenemos datos. También cuando estaba haciendo el doctorado en Sussex, teníamos datos de 36 países. Y medimos el individualismo. Y mi supervisor quedó impresionado porque tenía otra idea de Chile, del Chile de los 60. Y resulta que en 2 medidas de individualismo, Chile ranqueó primero en una y segundo en otra. ¿Y con quién se peleaba el primero y segundo lugar? Con Estados Unidos, que son los reyes del individualismo. Entonces, la pregunta sobre los derechos de la niñez es esencial, tenemos que colocarla como un derecho, pero tenemos que además convencernos de que es importante y hacer todo lo que podamos por garantizar esos derechos. Como les digo, lo que ocurre en el Sename es algo que debiera avergonzarnos día tras día, pero salen en las noticias un día con expresiones y al otro día se me olvida. Eso. Hassam, si puedes contestar tú. Sí. El modelo del Sename, yo me acuerdo cuando se murió esa pobre niña, ¿cierto? La niña Lisette, en uno de los hogares del Sename, leí una de las columnas más vergonzosas que haya leído en todo mi tiempo en Chile, de Pablo Ortúzar, ¿cierto? Y Pablo Ortúzar escribió un artículo diciendo que ¿por qué no ponemos los niños primero? ¿No? Y para él, poner los niños primero era olvidarse de la lucha de ese momento de la educación gratuita, porque eso pasó cuando estaba tratando de generar educación gratuita universitaria. Decía, no, porque estamos gastando la plata en eso, debemos enfocar todo en los niños. Y lo que muestra, dice, la muerte de esa pobre niña es que los movimientos sociales que buscan solamente financiar a los que gritan más fuerte es una visión equivocada y hay que pensar en lo... preferentemente por los niños. Ese artículo me parece un espanto, primero por lo poco ético que es politizar un caso trágico de esas proporciones para tratar de ser un argumento político, pero segundo por la muy poca inteligencia académica en la relación, porque de hecho el problema del Sename es un problema del mismo modelo económico imperante. El Sename funciona con un modelo subsidiario, donde el Estado, en vez de financiar directamente a los hogares de los niños, pasan recursos, son como los colegios subvencionados, pasa una subvención a proveedores privados. Y esos proveedores entonces gastan un mínimo posible porque con ese diferencial entre lo que reciben del Estado y lo que gastan, reciben sus utilidades efectivamente. Van a decir que son instituciones de caridad sin fines de lucro, pero al final los que son gerentes, como son los dueños de esos sistemas o son los que manejan esos sistemas, están efectivamente lucrando con esos sistemas porque no hay un control directo, sino que es una lógica subsidiaria. Y se nota que en los hogares autofinanciados o subsidiados del Sename tenemos este problema. Entonces, la lección que él sacó, debemos mantener el modelo, es completamente falso. De hecho, educación gratuita universal, si se logra a través de la presión de una sociedad movilizada, hace más probable conseguir un Sename decente. En general, los derechos sociales no se construyen en un debate académico, sino se logran a través de procesos de movilización y lucha. Todo este modelo neoliberal que ha cambiado muy poco desde que se instauró con el Plan Caguas en 75. Este modelo ha cambiado de forma profunda en 2 momentos. Con el Acuerdo por la Paz posterior al estallido
y con el retiro del 10% de las pensiones. Cosas que de verdad van en contra del modelo que la clase política no quería hacer. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo 2 veces con esas cosas porque tenía miedo frente a la tremenda movilización social. Es la movilización social lo que permite poner los derechos sociales de los niños en la palestra y permite cambiar las leyes. Doy otro ejemplo, reforma tributaria. En el caso de Bolivia, lograron subir los impuestos en la ley de hidrocarburos a un nivel tan alto, ¿cierto? Que ahora Bolivia, que fue un país mucho más desigual que Chile, hoy es bastante más igual que Chile. Y ha estado creciendo más rápidamente que Chile en todo ese tiempo posterior a hacer esa ley. ¿Cómo consiguieron ellos subir los impuestos? Porque tenían las calles llenas de gente movilizada, protestando, diciendo que nosotros queremos derechos sociales y sabemos que la única forma de tener derechos sociales es con impuestos más altos. ¿Qué pasó con la señora Bachelet, que trató de hacer lo mismo en Chile, poner impuestos más altos para después financiar educación gratuita? Su reforma terminó en la cocina del senador Saldívar en una sucia negociación entre un representante del Grupo Mate, otro representante del Grupo Luxich y el ministro de Hacienda en ese momento, Alberto Arenas. Porque ella no tenía la movilización social a su lado, porque hizo todo su programa entre bambalinas y esperaba que la gente iba a sentir, que se sintiera como que esa reforma era de ellos. Y no funcionó. Si queremos derechos sociales para niños, tiene que ser a través de la movilización social que hace leyes ordinarias. Digo todo eso para decir que el reconocimiento de los niños y niñas en la Constitución es algo bonito. No estoy en contra, pero no es algo que cambia la realidad de la vida de los niños en el Sename, en los colegios y en todos los demás. ¿Qué es lo que realmente cambia? No, tampoco poner ese reconocimiento explícito en la Constitución no es algo malo. Podría incluso ayudar en algo, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es tener una Constitución democrática que implica que no tiene tribunal constitucional, que no tiene quórum alto, que no tiene un sistema donde los políticos están financiados por los grandes empresarios. Si tenemos una constitución que dice eso, vamos a poder hacer una nueva ley de Senami para tener un sistema decente. Si tenemos eso más derechos reconocidos los niños, mejor. Pero, y eso es lo que me preocupa del debate constitucional que se está abriendo, temo que la gente se enfoque en decir, queremos que la Constitución reconozca los derechos de los niños y se olvidan de la parte realmente importante, que es el cambio institucional que hace que eso sea real. Prefiero no tener reconocimiento de los niños en la Constitución y tener una Constitución que no tiene tribunal constitucional, que tiene separación entre la plata y la política, que permite que luego podemos hacer reales los derechos de los niños con nuevas leyes apoyados por la movilización social. Por eso, la derecha en la historia de las redacciones de constituciones tiende a hacer esa trampa. Empieza a aceptar todos los derechos enumerados en la parte dogmática de la Constitución, pero protege la institucionalidad neoliberal del Estado que hace que esas cosas terminen como letra muerta. Y por eso es pero tan importante, si queremos un nuevo sistema de cuidado de los niños, corregir el sistema político. Una última cosa que ya estamos hablando yo sé un poquito de ese tema, más que nada por conexión familiar. Mis 2 hermanas son una es psiquiatra y la otra es trabajadora social psicológica, pero los 2 trabajan en Inglaterra en el Servicio Nacional de Salud en el trabajo que es protección de niños, que es un tema muy complejo. Hemos tenido, por ejemplo, últimamente los muertes de niños que estaban en las listas de protección de los municipios. Porque al final, si los padres quieren matar a sus niños, es muy difícil para un Estado tratar de evitar eso. El trabajo social como intervención en familias con desigualdades multidimensionales y con niños que están bajo riesgo por historia de abuso sexual o por adicciones y drogadicción o alcohol en las casas, es tremendamente complejo. No hay soluciones fáciles a eso. Pero si uno compara los sistemas de los países desarrollados que tienen por eso, otra vez vuelvo a la importancia del crecimiento económico, cuando uno tiene la cantidad de recursos, y eso es caro, incluso con lo mucho que se gasta en países desarrollados, no se resuelve el problema, se mejora bastante, porque acá las cosas que pasan son trágicas. Si uno visita un lugar del Sename, es muy terrible. Para empezar a financiar esas cosas de manera decente,
¿ya? Es como un desde, ¿ya? Y entonces yo creo que de verdad es una de las leyes que urgen más en Chile, pero diría otra vez que eso es parte de esa transformación paso a paso. Eso, gracias. Muchas gracias, Hassan. Parece que estamos ya en la hora, Ivo, si no me equivoco. Sí, pues estamos llegando ya hacia el final. Ahí me gustaría como comentaba Hassan hace algunos momentos, que desde tu perspectiva hicieras como alguna pregunta como de cierre en torno, yo creo, a lo que te toca vivir en tu comunidad y en torno a dar un espacio desde la perspectiva de la visión que tiene Hassan, de la visión que tiene Wenceslao, como desde la esperanza, que de alguna manera, siendo lo último que vamos a comentar en esta parte del Congreso, que cerramos hoy día con esta pregunta, los encuentros verdes virtuales, la riqueza que ha tenido en contenidos de esperanza. Yo ahí cerrando también con este comentario mi participación en esta parte del proceso, me voy con una sensación muy rica de esperanza, sobre todo en relación al encuentro de jóvenes que tuvimos. Todas estas cosas de las que han hablado los distintos expositores, los distintos invitados, han estado muy llenas de esperanza en que las cosas pueden cambiar y pueden cambiar positivamente. Y hay una visión de sociedad, de cultura que tienen muchos de los jóvenes, que tienen incorporado de manera muy integrada muchos de los desafíos que nosotros planteamos para lo que viene adelante a nosotros como sociedad. Entonces me voy ahí con esa imagen de la esperanza muy presente, pero me gustaría saber cómo desde su visión y desde una perspectiva obviamente realista, ellos te podrían comentar algo en torno a lo que viven ustedes y en torno a este ciclo, que es como el desarrollo de alguna manera impacta la vida de las personas en lo cotidiano. Muchas veces uno tiene esta idea como abstracta de esto que hablaba Magnef, como comentaba antes que empezáramos, en ese libro de la economía herética, de esta idea de lo invisible. Y cómo cuando entendemos la economía no funcionan ciertos modelos, pero invisibilizando estas cosas, entonces cómo podría ser un desarrollo más visible, que en vez de invisibilizar los costos, los visualice como una necesidad integral de hacernos cargo o de restarnos de ciertas áreas que por muy productivas que sean, que por muy enriquecedoras en términos de capital, tienen costos que si visibilizamos son impagables, porque no tienen precio. Así que eso, pues ahí yo me despido acá del programa, a los que nos han seguido de manera diferida, me despido de Wenceslao y de Hassan y de ti, muy agradecidos de su participación y de acompañarnos en esta última reunión. Y agradeciendo a todos quienes nos han acompañado en esta tarde de día viernes, en que cerramos este ciclo para entrar al ciclo de la discusión y de la construcción del documento. Así que muchas gracias, Martita. Muchas gracias, Ivo, por la invitación. Bueno, yo voy a cerrar. Más que pregunta, quiero dejar mis apreciaciones. Desde que soy una ciudadana de a pie, he ido aprendiendo en este tiempo y de lo que me ha tocado vivir también en este territorio, de las luchas que hemos tenido que dar para poder respirar un poco mejor. No he estudiado economía ni nada de eso, pero me he adentrado mucho en la ecología. Creo que el PEP, más allá de ser un partido, es una forma de tomar la vida, de vivirla. Y también los acontecimientos que hemos vivido con la pandemia nos han enseñado que tenemos que volver a lo local, a volver a ser aldea, a construir desde lo más pequeño. Por cierto que la Constitución es una tremenda oportunidad para
la equidad y la igualdad en nuestro país, para que se respeten los derechos humanos, para que podamos recobrar el agua, el derecho a la salud, indudablemente, pero creo que también tenemos que cambiar la forma de ver la vida y de cómo nos movemos, y movernos en lo local es algo muy importante. Perfectamente podemos crear una muy buena subsistencia, por ejemplo, en esta zona de Puchuncaví, sin necesidad de tener las empresas, porque las empresas no nos aportan nada de más en lo concreto. Se habla mucho del tema de la energía y de que vamos a terminar con las termoeléctricas a carbón de aquí al 2025, porque vienen las energías renovables no convencionales, pero también tener una tremenda cantidad de parques eólicos o solares también mata y daña ecosistemas. Por lo tanto, por eso no creo en el tema del crecimiento. Creo que tenemos que regularnos, tenemos que aprender a vivir con lo más necesario. Y el llamado creo que es a que se vienen las próximas elecciones municipales, y ahí tienen que estar nuestras apuestas, a trabajar desde nuestras comunas, a cómo nos movemos comunalmente, indistintamente que después podamos hacer intercambio de algunas cosas con otros territorios, pero siempre minimizar eso, porque la huella ha sido importante y lo hemos visto en estos momentos en que ha estado paralizado un poco las cosas, cómo eso ha afectado el tema de la globalización y nos ha hecho tan dependientes de cosas más grandes, pudiendo no complicarnos tanto la existencia y, como digo, vivir de las cosas más simples. Muchas gracias por el espacio, les tengo mucho cariño, ustedes saben, y que todo se dé muy bien en el Congreso Ideológico. Gracias, Hassan, por tu disposición, por tu tiempo. A Wenceslao también, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a Marta también. Un gusto conocerte, Hassan. Y suerte con todos los proyectos que tienen. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron hoy día participando. Chao. Chao.